Buenas tardes, gracias por asistir a nuestro seminario sobre la propuesta de ley de ciudadanía de los Estados Unidos del 2011. Mi nombre es Jocelyn Juárez y soy una abogada asociada de inmigración de la firma Chuk. En este seminario, dos de nuestras abogadas expertas en inmigración, que serán presentadas en solo unos momentos, compartirán información sobre la propuesta de ley de ciudadanía de los Estados Unidos del 2021. Queremos aclarar que la propuesta de ley, si es aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, podría otorgar un camino a la ciudadanía a alrededor de 11 millones de indocumentados no ciudadanos presentes en Estados Unidos. Antes de comenzar nuestra presentación, quiero informarles que tendremos una presentación de 45 minutos seguido de una sesión de preguntas y respuestas de 15 minutos. El seminario concluirá a las 5 p.m. tiempo pacífico. A lo largo de este seminario, su micrófono se mantendrá en silencio. Le animamos a hacer preguntas a lo largo de la presentación. Por favor, escriba sus preguntas en la caja de chat y serán leídas y respondidas durante la sesión de preguntas y respuestas. Al enviar sus preguntas, les recomendamos que no introduzcan ninguna información personal, como sus nombres y sus números de caso en la caja de chat. Esto es para mantener el anonimato. Después del evento de hoy, puede contactarlos por correo electrónico o por teléfono a una de nuestras oficinas si tiene alguna pregunta o comentario. Finalmente, su información se mantendrá en confidencia por la firma Chuk. Finalmente, tenga en cuenta que este seminario está siendo presentado únicamente para presentar información general que está sujeta a cambios. Para obtener información sobre su caso, póngase en contacto con una de nuestras abogadas o abogados de la firma. Este seminario estará siendo grabado y estará disponible para el público. La información de los asistentes no se incluirá en la grabación. Ahora voy a presentarle a nuestras presentadoras. Tenemos dos de nuestras abogadas expertas en inmigración aquí con nosotros para compartir sus conocimientos. Sus nombres son Angelita Chávez, socia de la firma Chuk y abogada de inmigración. Y nuestra segunda presentadora es Jacqueline Valle, abogada de inmigración. Y ahora nuestra abogada Angelita Chávez comenzará con la presentación. Gracias, Jocelyn, por presentarnos y buenas tardes a todos. Durante nuestro seminario nos enfocaremos en detallar la propuesta de Biden, Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos y la legislación Sueño y Promesa Americana, que recientemente pasó en la Cámara de Representantes. También hablaremos un poco sobre DACA y otros grupos afectados. Antes de empezar nuestro seminario, también queremos recordarles a todos los presentes que ninguna de estas dos leyes ha pasado en el Congreso. Así que sin más demora, ¿qué es la Ley de Ciudadanía del 2021? Esta ley fue propuesta por Biden el mes de enero del 2021 durante sus primeros días como nuevo presidente. La Ley de Ciudadanía del 2021 está compuesta de tres partes principales. La primera parte es el camino a la ciudadanía para ciertas personas indocumentadas. La segunda parte es priorizar el control de las fronteras con tecnología inteligente. Y por último, abordar la causa raíz de la inmigración. Vamos a empezar con la primera parte, que es el camino a la ciudadanía para ciertas personas indocumentadas. Esta primera parte está dividida en dos fases. Durante la primera fase se otorgaría un estatus especial llamado Estatus Legal de Inmigrante Prospectivo. Este estatus se daría por 6 años con la opción de solicitar la residencia permanente normal a los 5 años. Durante la segunda fase, después de 3 años de ser residentes permanentes, se podría solicitar la ciudadanía. Jackie, ¿nos podrías hablar un poco más sobre la primera fase? Sí, gracias Jocelyn y Angelita y buenas tardes a todos que están aquí con nosotros el día de hoy. La primera fase del camino a la ciudadanía le permite a ciertas personas que están en los Estados Unidos sin documentos o sin estatus legal poder solicitar un estatus de inmigrante prospectivo.
Aún no sabemos todos los requisitos que se van a necesitar para calificar para este estatus de inmigrante prospectivo, pero lo que sí sabemos es que se debe de pasar una verificación de antecedentes penales y seguridad nacional. También tienen que haber estado presente físicamente en los Estados Unidos desde el 1 de enero del 2021 o antes. El Departamento de Seguridad Nacional, o DHS, puede perdonar este requisito de tener presencia física en los Estados Unidos en esta fecha a aquellos que fueron deportados a partir del 20 de enero del 2017. Si pueden comprobar que tuvieron presencia física en los Estados Unidos por lo menos 3 años antes de haber sido deportados. Si es otorgado, el estatus de inmigrante prospectivo sería válido por un periodo de 6 años y se podría extender por otros 6 años más. Durante este tiempo de tener este estatus, se puede solicitar un permiso de trabajo que vendría con un número de seguro social y también se puede solicitar un permiso para viajar. Luego, después de tener el estatus de inmigrante prospectivo por lo menos 5 años, se podría solicitar la residencia permanente o la tarjeta verde. Igual no sabemos todos los requisitos exactos para calificar para la residencia permanente, pero sabemos que tienen que comprobar que han mantenido su presencia física continua en los Estados Unidos, que han pagado impuestos durante los 5 años de tener el estatus de inmigrante prospectivo y deben continuar a mantener un récord criminal limpio. Gracias, Jacqueline. Bueno, para ilustrar un poco más los efectos de esta ley, Jacqueline y yo les queremos presentar un ejemplo. Juan es de Chile y entró a los Estados Unidos en 1991 sin inspección. Tenía los 20 años de edad y nunca ha salido de los Estados Unidos. En el año 2020, Juan fue detenido durante una infracción de tráfico. Juan fue puesto en proceso de deportación y fue removido el mes de noviembre del 2020. Juan no tiene ningún otro problema criminal y ha estado viviendo en Chile desde que fue deportado del país. Jacqueline, bajo este contexto, ¿podría Juan beneficiarse de la propuesta de Biden? Bueno, basado en estos hechos, Juan posiblemente podría calificar para el estatus de inmigrante prospectivo. La propuesta requiere que la persona tenga presencia física en los Estados Unidos desde el 1 de enero del 2021. Juan fue deportado en noviembre del 2020, pero estuvo presente en los Estados Unidos desde 1991. Entonces, Juan puede recibir el estatus de inmigrante prospectivo solo si DHS le perdona el requisito de la presencia física. Para que el perdón sea aprobado, Juan tendría que comprobar que estuvo presente en los Estados Unidos por 3 años antes de ser deportado. Juan puede comprobar esto con archivos de banco, archivos médicos, fracturas, talones de cheque, impuestos o otros tipos de documentos. El hecho de que Juan tuvo una infracción de tráfico no debería ser problema porque no fue un delito mayor o una felonía. Entonces, basado en estos hechos, Juan sí podría calificar bajo esta propuesta. Gracias, Jacqueline, por el análisis de esta situación teórica. Ahora queremos hablar un poco más sobre el camino a la ciudadanía y cómo se vería para ciertos grupos que son mencionados específicamente en la legislación propuesta por Biden. Personas con DACA, con TPS y trabajadores agrícolas serían elegibles para recibir la residencia permanente inmediatamente. Esto significa que no tendrían que pasar primero por el estatus legal de inmigrante prospectivo que hablamos antes. Ese estatus sería por 5 años para los otros grupos, pero para estos grupos mencionados no tendrían que pasar por ese estatus. Los requisitos para estos grupos DACA, estatus de TPS y trabajadores agrícolas son los siguientes. Para personas que ingresaron a los Estados Unidos antes de la mayoría de edad, estas personas tuvieron que haber entrado, como dije, antes de los 18 años, obtenido un certificado de educación superior, por ejemplo, la preparatoria o educación superior mínima de 2 años, o 2 años de servicios en las Fuerzas Armadas, o han trabajado por lo menos 3 años. Para las personas con DACA, deben de únicamente cumplir con los requisitos para la renovación de DACA. Para las personas que no estén familiarizados con DACA, también queríamos dar un pequeño repaso sobre los requisitos. DACA significa acción diferida para los llegados en la infancia. DACA por sus siglas en inglés. DACA otorga acción diferida por 2 años, permiso de trabajo y la posibilidad de viajar al extranjero
por medio de un permiso llamado Advanced Parole. Los requisitos de DACA son los siguientes. La persona tiene que haber tenido menos de 31 años de edad el día 15 de junio del 2012. Tiene que haber llegado a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad. También requiere residencia continua desde el 15 de junio del 2007 hasta el presente. Presencia física el 15 de junio del 2012 y también el momento de la solicitud de DACA. También requiere que esta persona no tenga estatus legal, ninguna otra forma, ¿verdad?, de estatus legal el día 15 de junio del 2012. Y también requiere que la persona esté actualmente en la escuela o se haya graduado de la escuela secundaria o obtenido su equivalente, por ejemplo, el GED, o ser dado de baja honorablemente en las Fuerzas Armadas. Por último, una persona que quiere pedir DACA no puede tener delitos graves, delitos menores significativos o más delitos, 3 o más delitos. Tampoco no pueden ser una amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública. Por ejemplo, personas que tienen alianzas con las pandillas, etcétera, se puede considerar una amenaza para la seguridad nacional y esas personas quizás no puedan calificar para DACA. Gracias, Angelita. Te voy a presentar un ejemplo sobre DACA para que nos puedas ayudar a entender más a fondo los requisitos que nos acabas de explicar. Leticia nació el 1 de abril de 1991 en México. Ella vino a los Estados Unidos con su familia el 25 de mayo del 2006 y ha vivido en los Estados Unidos desde entonces. Cuando vinieron a los Estados Unidos, Leticia y su familia no tenían documentos legales para entrar. Leticia se graduó de la secundaria y está trabajando medio tiempo mientras que va al colegio comunitario. En el 2019, Leticia recibió una multa por exceso de velocidad y recibió una infracción. Entonces, Angelita, bajo estos hechos, ¿califica a Leticia para DACA? Gracias, Jacqueline. En este contexto, sí. Parece que Leticia podría solicitar DACA porque parece que ha llenado todos los requisitos principales. Para empezar, Leticia llegó a los Estados Unidos en 1991. Eso significa que era menor de los 30, ella nació en 1991. Eso significa que ella tenía menos de 31 años de edad el 15 de junio del 2012. También llegó a los Estados Unidos sin documentos, sin inspección, en el 2006, cuando únicamente tenía 15 años de edad. Y también eso es más de 5 años antes del anuncio de DACA. Como Leticia no ha salido de los Estados Unidos, tiene presencia física. Y finalmente se graduó de la secundaria porque ahora está asistiendo al colegio medio tiempo. Así que ella también llena el requisito de la educación y también va a poder comprobar que tiene necesidad para trabajar, para obtener su permiso de trabajo. Por último, Leticia, aunque tuvo una infracción de tráfico, como mencionaste en el ejemplo, esto no previene que ella pueda obtener el estatus de DACA, porque una infracción de tráfico normal, por ejemplo, exceso de velocidad, etcétera, no califica como delito grave o un delito significativo. Así que bajo este contexto, ella sí podría calificar para DACA. Gracias, Jacqueline. Ahora queremos regresar a los otros grupos mencionados en la legislación. Personas que tienen TPS y también los trabajadores agrícolas. Para que esas personas califiquen, tienen que haber estado en los Estados Unidos el 1 de enero de 2017 y también tenido estatus de TPS, que es estatus de protección temporal, o han sido elegibles para el estatus de TPS. Para los trabajadores agrícolas, la ley propuesta de Biden va a requerir que estas personas trabajen 400 días o 2.300 horas en un trabajo que sea agrícola por los últimos 5 años antes de que pasara la propuesta ley. Bueno, gracias, Angelita, por explicarnos sobre estos grupos de personas que pueden solicitar la residencia permanente inmediatamente si esta propuesta se convierte en ley. Y por ayudarnos también a entender más a fondo el programa de DACA, que ha ayudado a muchos de nuestros jóvenes poder estar en los Estados Unidos y seguir yendo a la escuela y trabajar. Ahora voy a seguir con la segunda o la última fase del camino a la ciudadanía. Entonces, después de tener la residencia permanente por 3 años, y no importa si la obtuvo la residencia permanente después de tener el estatus de inmigrante prospectivo por los 5 años o si la obtuvo por medio de DACA o TPS, pero después de 3 años de tener la residencia permanente,
se puede solicitar la ciudadanía. Y los requisitos para calificar para la ciudadanía serían similares a los requisitos actuales, que son que deben pasar verificación de antecedentes penales, deben poder hablar y entender el inglés, deben pasar un examen de educación cívica de los Estados Unidos y deben mantener presencia física continua en los Estados Unidos como residentes permanentes. Estas son las fases principales del camino a la ciudadanía bajo esta ley propuesta. La propuesta también incluye varios cambios o beneficios que queremos mencionar. Esta administración del presidente Biden tiene la intención de promover la unión familiar y hay varias maneras de que esta propuesta lograría eso. Una de ellas es que familiares podrían obtener una visa para entrar a los Estados Unidos mientras que esperan su visa de inmigrante. Actualmente, personas que están solicitando una visa de inmigrante familiar no pueden entrar a los Estados Unidos hasta que se apruebe y se otorgue su visa. Y eso puede tardar varios años. Esta propuesta permitiría que familiares estén juntos en los Estados Unidos mientras que se apruebe su visa de inmigrante familiar sin tener que estar separados. También familiares de residentes permanentes se considerarían parientes inmediatos. Actualmente solo familiares de ciudadanos se consideran parientes inmediatos. Familiares de residentes permanentes no se consideran parientes inmediatos y están bajo las categorías de prioridad. Y eso causa que tengan que esperar mucho tiempo para obtener una visa como inmigrante familiar. Bajo esta propuesta, su prioridad sería inmediata y podrían recibir su visa también mucho más pronto. Otro de los cambios es que se eliminarían las barras de 3 y 10 años. Bajo las leyes actuales, hay una barra de 3 años que se activa cuando alguien ha estado en los Estados Unidos por lo menos 6 meses sin estatus legal y después salen de los Estados Unidos. Y hay también una barra de 10 años cuando alguien ha estado en los Estados Unidos más de un año sin estatus legal y luego salen de los Estados Unidos. Bajo esta propuesta, estas barras serían eliminadas y alguien que ha salido de los Estados Unidos después de ya haber estado presentes sin estatus legal no se considerarían inadmisible a los Estados Unidos. Otro de los cambios o beneficios es que parejas que no están legalmente casadas, pero están viviendo juntos como parejas, se van a considerar como parientes legalmente y podrían solicitar un beneficio de inmigración sin tener que estar casados o casarse. También se van a recuperar las visas que no han sido utilizadas bajo las categorías de prioridad, que eso causaría también que mucha gente pueda recibir su visa mucho más pronto. El límite de visas de diversidad, que son visas que están disponibles solo para personas de ciertos países, se aumentaría de 55,000 a 80,000. Y últimamente lo que queremos también mencionar que es importante es que en la nueva propuesta la palabra extranjero se cambiaría a no ciudadano bajo las leyes de inmigración. Y esto es con el propósito de que la ley reconozca la humanidad de personas indocumentadas en los Estados Unidos. Esta ley contiene muchos beneficios para personas sin documentos, como explicó Jacqueline hace ratito. Queremos dar otro ejemplo de una situación teórica para ver cómo la propuesta de la ley de ciudadanía afectaría a una persona en esta situación. Jacqueline, María entró por primera vez a los Estados Unidos en 1998 sin inspección junto con su bebé de unos meses. En el 2002, ella salió de los Estados Unidos por una emergencia familiar. María después estuvo fuera por unas semanas y volvió a entrar sin inspección para reunirse con su hijo y su pareja de 10 años. María viene a tu oficina para ver si podría beneficiarse en el futuro. Bajo este contexto, Jacqueline, María podría calificar para el estatus legal de inmigrante prospectivo si la ley de ciudadanía llegara a pasar. Bajo estos hechos, no se ve que María podría calificar para un beneficio de inmigración. Porque María ha activado varias barras que la hacen inadmisible. María activó una barra de 10 años porque estuvo en los Estados Unidos sin documentos o sin estatus legal por más de un año, que fue desde 1998 hasta el 2002.
y después ella salió de los Estados Unidos. Bajo esta propuesta, esta barra podría ser eliminada y no aplicaría en contra de María. Pero María activó otras barras que van a ser, que no van a ser eliminadas bajo esta propuesta. María activó una barra permanente porque ella entró a los Estados Unidos de nuevo, una segunda vez sin documentos, después de ya haber estado presente en los Estados Unidos sin estatus legal. María también activó una barra de tráfico de personas cuando ella entró a los Estados Unidos con su bebé en 1998. Si María está casada con un residente permanente o ciudadano de los Estados Unidos, podría solicitar un perdón por la carga de tráfico de personas, pero actualmente no hay un perdón disponible para una barra permanente y no habrá uno bajo esta propuesta. Entonces, bajo estos hechos, María no es admisible a los Estados Unidos. Gracias, Jacqueline, por el análisis de esta situación que es un poco más compleja, ¿verdad?, de lo que vimos con la situación de DACA. Ahora queremos hablar sobre la segunda y última parte de la Ley de Ciudadanía. En la segunda parte, la administración tiene 3 metas. La administración quiere asignar una cierta cantidad de fondos para los propósitos de complementar los recursos fronterizos que existen, junto con mejor tecnología e infraestructura, manejar la frontera y proteger a las comunidades fronterizas, al igual que tomar medidas contra las organizaciones criminales. En la tercera parte de la Ley de la Ciudadanía, la administración tiene otras metas. La primera es abordar las causas raíces de migración a los Estados Unidos por medio del apoyo a países que tienen niveles muy altos de migración. También quieren mejorar los tribunales de migración por medio de más fondos para contratar jueces y oficiales adicionales de inmigración y asimismo reducir la larga espera para recibir una audiencia con un juez de inmigración. La propuesta también incluye varios cambios y protecciones para los que califican para asilo político y para poblaciones vulnerables. Ahora Jacqueline nos va a hablar un poco más sobre el asilo y poblaciones vulnerables bajo la propuesta ley. Gracias, Angelita. Bueno, uno de los cambios bajo esta propuesta es que quieren eliminar el plazo de 1 año para presentar solicitudes de asilo. Presentemente solo se puede solicitar asilo en la frontera al entrar a los Estados Unidos o antes de 1 año de haber entrado a los Estados Unidos. La propuesta también aumentaría las protecciones para solicitantes de visas U, que son visas que están disponibles para víctimas de ciertos crímenes, las visas T, que son para víctimas de tráfico humano, y VAWA, que es para víctimas de violencia doméstica por parte de un ciudadano de los Estados Unidos. Una de las protecciones que queremos mencionar son que para la visa U actualmente solo califican víctimas de ciertos tipos de crímenes, pero la propuesta agregaría otros crímenes, incluyendo violaciones laborales o algún tipo de abuso en el trabajo. También se aumentaría el límite de las visas U de 10,000 a 30,000 al año. Ahorita hay una espera de casi 5 años después de meter la solicitud para una visa U, porque nada más hay 10,000 visas que se pueden otorgar al año. Pero si aumentan el número a 30,000, esto ayudaría a que las solicitudes se aprueben mucho más pronto y no haya una espera tan larga. Y estas personas podrían recibir su estatus y permiso de trabajo más pronto. Y últimamente la propuesta quiere proteger a ciudadanos extranjeros que ayudan a las tropas estadounidenses. Gracias, Jacqueline. Wow, esa espera de 5 años es muy larga para la visa U. Y hablando de la visa U, hace rato dimos el ejemplo de la situación de María y las barras que estaban en su caso. ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre la conexión entre las barras de María y una visa U? Sí, claro. La visa U es una de las únicas visas que perdona las barras que hacen a alguien inadmisible a los Estados Unidos, como la barra de tráfico de personas que acabamos de hablar. Hay barras de fraude, barras por haber cometido ciertos crímenes. Entonces, esta visa es muy importante porque ayuda a personas que han sido víctimas de ciertos crímenes todavía poder calificar para la visa a pesar de haber activado una barra.
Muchas gracias, Jacqueline, por esa información adicional sobre la visa U. Ahora queremos regresar de nuevo antes de finalizar este seminario. Queremos cubrir un poco sobre el Acta de Sueño y Promesa Americana del 2021. Aunque no es parte de la propuesta de Biden, queremos repasar un poco sobre esta información porque acaba de pasar recientemente en la Cámara de Representantes. Este es el Acta de Sueño y Promesa Americana, que es muy similar a la propuesta de Biden, pero únicamente impactaría a ciertos grupos, específicamente a grupos con DACA, con TPS, acción diferida y otros trabajadores temporales agrícolas. Para las personas con DACA, este grupo calificaría para la residencia permanente si cumple con los siguientes requisitos. Uno de ellos es la presencia física en los Estados Unidos el 1 de enero de 2021 o antes, un ingreso inicial a los Estados Unidos a los 18 años, no ser inadmisible, no tener ciertas infracciones graves, y ahorita no tenemos detalles de qué significa eso, pero sin más información podemos proveer. También es obtener un diploma de escuela secundaria o su equivalente, por ejemplo, un GED, un credencial de la industria o un programa de aprendizaje, o estar inscrito para obtener un certificado de este tipo. También requiere aprobación de verificación de antecedentes penales, pago de tarifas asociadas y también registro para el servicio selectivo. Otros requisitos incluyen recibir un título universitario de una institución de educación superior en los Estados Unidos, o completar un mínimo de 2 años en un programa de licenciatura superior, o completar un programa de educación técnica y profesional en el área de nivel postsecundario, o por último, estar empleado por lo menos durante 3 años y tener una autorización válida de empleo durante ese tiempo. Específicamente, personas con DACA o acción diferida podrían llenar estos requisitos. Para personas con TPS, o acción diferida, estas personas se les otorgaría la residencia permanente según la legislación y cualquier proceso de, vamos a decir, si están en deportación, por ejemplo, se cancelaría para estas personas si pueden poder cumplir con lo siguiente. Primero, haber estado en los Estados Unidos por un periodo de 3 años antes de la promulgación de la ley, ser elegible para el TPS el 17 de septiembre del 2017, o tener el estatus de acción diferida el 20 de enero del 2021. Esto nos lleva a la conclusión de nuestro seminario. Jocelyn. Gracias, Angelita y Jacqueline, por la presentación de hoy. Nuestra presentación ha terminado, pero todavía tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Si aún no lo ha hecho, incluya sus preguntas en la caja de chat. Y la caja de chat está a mano izquierda en el segundo icono donde dice chat, y luego por favor incluya su pregunta y se la podemos responder. La primera pregunta que tenemos es, solicité asilo el año pasado. Mi solicitación todavía está en proceso. Si pasa esta ley, ¿puedo evitar una entrevista de asilo y solicitar la tarjeta verde? Jacqueline, ¿nos puedes asistir con esta pregunta? Sí, gracias, Jocelyn. Bueno, no podemos dar respuestas sobre casos específicos porque cada caso es diferente. Lo que sí puedo decir es que generalmente no se puede evitar una entrevista de asilo si ya se ha metido la solicitud. Lo único que esta propuesta cambiaría para casos de asilo es el plazo de cuando se puede meter la solicitud de asilo, pero no se van a cambiar los requisitos para calificar para asilo. Si han solicitado asilo, se tienen que presentar en frente de un oficial de inmigración o un juez para una entrevista o una audiencia. Si el caso de asilo es aprobado, entonces después de 1 año de que se apruebe la solicitud, se puede solicitar la residencia permanente. Ahora, si ya se ha metido una solicitud de asilo y después esta ley pasa y quieren solicitar el estatus de inmigrante prospectivo en vez de asilo, en ese caso posiblemente se podría evitar una entrevista, pero tendríamos que esperar a que pase la ley para ver cuáles van a ser los requisitos y si esto se podría hacer. Para personas que ya tienen solicitudes pendientes con inmigración, que todavía no han sido aprobadas, les sugerimos que nos contacten para poder determinar si
usted podría calificar para el estatus de inmigrante prospectivo o qué se podría hacer en su caso. Gracias, Jacqueline, por responder la pregunta. La segunda pregunta que tenemos es, si solicito la residencia permanente bajo esta ley propuesta, ¿voy a tener que regresar a mi país? Angelita, ¿los puedes asistir con esa pregunta? Sí, claro que sí, Jocelyn. Gracias por esa pregunta. Bajo la ley propuesta de Biden, si llegara a pasar, las personas que califiquen para la residencia permanente o ya sea el estatus legal de inmigrante prospectivo, no tendrían que salir a su país de origen para obtener esa residencia. Si las personas califican en los Estados Unidos, entonces no tienen que salir. Así que todo depende del contexto de la persona, su historial, pero bajo lo que sabemos ahora en este momento sobre el texto de la ley, parece que indica que las personas que puedan calificar y llenen todos los requisitos no tendrían que salir a su país de origen para obtener la residencia porque podrían ajustar su estatus aquí en los Estados Unidos frente a un oficial de inmigración. Jacqueline, ¿quieres agregar alguna otra cosa? No, Angelita, tú respondiste muy bien, gracias. Gracias. Gracias, Jocelyn. Muchas gracias, Angelita y Jacqueline. La siguiente pregunta que tenemos es, si fui deportado por ingresar a los Estados Unidos y ¿puedo esperar la respuesta de mi solicitación para la residencia permanente? Yo puedo responder esta pregunta. ¿Nos puedes asistir con esa pregunta? Sí. Lo único que sabemos hasta ahorita es que personas que han sido deportadas después del 20 de enero del 2017 pueden calificar para un estatus de inmigrante prospectivo si DHS les otorga un perdón del requisito de tener que estar presentes en los Estados Unidos a partir del 1 de enero del 2021. Pero no sabemos si cuando el estatus es otorgado, si van a poder entrar a los Estados Unidos en ese momento o después de los 3 años cuando puedan solicitar la residencia permanente. También puede depender de las razones por la deportación, por ejemplo, si tuvieron algunos crímenes. Entonces, depende de cada caso. Otra vez, recomendaría que hablen con uno de nuestros abogados expertos para obtener más información sobre si usted personalmente califica para uno de estos beneficios. Gracias, Jacqueline, por tu ayuda con la pregunta. Nuestra siguiente pregunta es, no tengo evidencia de que estuve presente en los Estados Unidos antes del 2021. ¿Qué puedo hacer? Angelita, ¿los puedes asistir con esa pregunta? Sí, claro que sí. Gracias, Jocelyn. Bueno, la presencia física en los Estados Unidos es un requisito que es general para diferentes beneficios de migración. Por ejemplo, DACA también requiere evidencia de presencia física en los Estados Unidos. Así que esta es una buena oportunidad para que alguien pueda hablar a nuestras oficinas o hablar con un abogado que tiene mucha experiencia con inmigración para poder ver si hay alguna forma de poder encontrar información que sea útil, que se pueda usar para comprobar esa presencia en los Estados Unidos. Si la persona piensa que no tiene ningún documento, puede hablar con un abogado que les puedan ayudar a hacer una lista de cosas potenciales que pueden entregar, por ejemplo, antecedentes de historiales médicos, por ejemplo, o información bancaria, o fotos quizás en los Estados Unidos, pero sería bueno hablar con un abogado que tenga mucha experiencia que les pueda ayudar a hacer una lista de las cosas que pueden usar para poder cumplir con el requisito de evidencia de presencia física, porque sería muy importante. Si la evidencia física no se puede obtener, entonces es posible que si la ley llega a pasar no se pueda calificar para la ley de ciudadanía propuesta por Biden. Gracias, Jocelyn. Gracias, Angelita, por responder a la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se va a convertir esta propuesta en ley en los Estados Unidos? Jacqueline, ¿nos puedes asistir con esta pregunta? Sí, gracias. No sabemos exactamente, la ley tiene que ser aprobada por el Congreso
primero por la Cámara de Representantes y después por el Senado. Y durante ese tiempo la ley o la propuesta puede cambiar. Entonces no sabemos cuándo va a pasar la ley y si va a ser la misma ley que estamos presentando hoy o si va a ser un poco diferente. En cuanto pase la ley y tengamos más información, vamos a compartir esa información en nuestra página de web y nuestras páginas sociales. También vamos a tener una lista de personas que nos han contactado sobre esta propuesta para poder llamarlas en cuanto se apruebe la ley. Entonces, por favor, contáctenos para hacer una cita y hablar sobre su caso o pedir que los pongamos en nuestra lista. Gracias. Otra pregunta similar a la que acabo de hacer, Jacqueline, a ver si los puedes ayudar. ¿Tenemos una idea de cuánto costará el proceso si se aprueba la ley? Sí, Jocelyn, gracias. También no tenemos esa información. La única información que tenemos hasta ahorita es lo que se ha presentado, pero sí probablemente va a haber un cobro para solicitar el estatus de inmigrante prospectivo, otro cobro separado para solicitar la residencia permanente y luego otro para la ciudadanía. Pero la cantidad no sabemos todavía. Ok, gracias Jacqueline por responder a la pregunta. Nuestra siguiente pregunta es, soy indocumentado, pero tengo hijos ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Eso me ayudará a convertirme en ciudadano de los Estados Unidos? Angelita, ¿los puedes asistir con esta pregunta? Sí, Jocelyn, gracias por esa pregunta. Las personas que tienen hijos ciudadanos y en los Estados Unidos, si esas personas mismas no tienen documentos, su potencial para poder hacerse residentes y eventualmente ciudadanos, todo depende en su historial de migración. Cada situación es diferente, hay personas que califican por diferentes, depende de cuándo entraron a los Estados Unidos o las leyes que eran aplicables para esas personas durante ese tiempo. Así que es difícil contestar específicamente antes de verificar los antecedentes de inmigración de esa persona, cómo entraron y si potencialmente puedan calificar para la residencia en este momento o para la ley propuesta. Cuando una persona no califica para la residencia permanente, no importa si tienen hijos ciudadanos, a veces simplemente no califican por las barras o cualquier otra situación que tengan en su historial. Por eso es importante que llamen a un abogado que tenga mucha experiencia, que pueda analizar su historial y así puede decirle si esa persona puede calificar para la residencia permanente o si puede calificar para la ley propuesta de Biden si llegara a pasar en ese momento. Así que esa es una buena oportunidad para hablar con un abogado y obtener información específica para esa persona sobre su caso, porque es difícil simplemente con esos dos hechos de información. Gracias, Jocelyn. Gracias, Angelita, por responder a la pregunta. Nuestra próxima pregunta es si la persona fue deportada después de que se le venció el permiso de TPS y se queda en Estados Unidos, ¿puede calificar y todavía quedarse en Estados Unidos? Angelita, Jacqueline, ¿pueden asistir con esta pregunta? Jocelyn, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Es la persona se le venció? La pregunta que tenemos es, una persona fue deportada después de que se le venció su TPS y se quedó en Estados Unidos. ¿Puede calificar y todavía quedarse en Estados Unidos? Esta pregunta creo que sería importante hablar con un abogado porque es algo súper específico sobre su situación y como no ha pasado la ley propuesta de Biden, no sabemos exactamente cómo le pueda impactar a esa persona. Jacqueline, ¿quieres agregar un poco más? Sí, lo que sabemos es que bajo esta propuesta, ciertas personas que tienen TPS o han calificado para TPS podrían solicitar la residencia permanente inmediatamente. No sabemos exactamente si
si la situación es que se les venció el TPS, tendríamos que esperar la ley para poder determinar eso. También sabemos que personas que han sido deportadas y salieron de los Estados Unidos desde enero del 2017 también pueden calificar, pero no sabemos todos los detalles sobre si tienen una orden de deportación pero han permanecido en los Estados Unidos, qué sucedería en esa situación. Pero sí sabemos que para el estatus de inmigrante prospectivo, si no tienen estatus legal actualmente y están presentes en los Estados Unidos desde el 1 de enero del 2021, podrían calificar para ese estatus. Pero igual, como les dije, depende de cuando salga la ley y en ese momento podríamos ver cómo esta situación sobre el TPS que se venció y la deportación, cómo afectaría todo eso. Como dijo Angelita, es algo que tendrían que hablar con un abogado específicamente sobre su caso. Gracias, Angelita. Gracias, Jacqueline, por responder a la pregunta. La siguiente pregunta que tenemos es si la persona está deportada y ha seguido en Estados Unidos, ¿alguna posibilidad de que pueda calificar? Creo que esta pregunta es similar a la que acaban de presentar con el TPS y cuando la persona se quedó después de la deportación. Como explicó Jacqueline, no sabemos todos los detalles de la propuesta ley de ciudadanía y cómo impactaría una deportación cuando la persona no salió del país, ¿verdad? Y no decidió seguir la deportación que se le dio. Entonces, como no sabemos esa información, no sabríamos si eso haría a la persona inelegible para la ley de ciudadanía o si potencialmente puede haber algún perdón o algo que aplicara. No sabremos hasta que la ley pase y quizás eso pueda ser un poco de tiempo que tendremos que esperar. Gracias, Angelita, por asistir con la respuesta para la pregunta. La próxima pregunta que tenemos es, si entré en enero de 2021, ¿debería tener un Tax ID y empezar a declarar mis impuestos? Sí les recomendamos que si están trabajando y ganando dinero en los Estados Unidos, que sí lo declaren, si tienen un Tax ID, un número de Tax ID, porque sí la ley va a requerir que comprueben que han pagado impuestos. Lo va a requerir durante el tiempo que tengan el estatus de inmigrante prospectivo, pero para el estatus de inmigrante prospectivo tienen que comprobar que han estado en los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso podría ser algo que les ayuda a comprobar eso, si han hecho impuestos. Sí es algo que les ayudaría. Gracias, Jacqueline, por responder a la pregunta. Y nuestra próxima pregunta es, si me inscribo en un programa para estudiar inglés en una universidad dentro de Estados Unidos con una visa de turista, ya que me quedé con esa visa sin pasar el límite de tiempo de la visa de turista, entré en el enero de 2021. Jocelyn, la pregunta es que si la persona está en este momento con una visa válida y un estatus válido en los Estados Unidos de turista y ahora está tomando clases. Sí, eso es lo que la persona que hizo la pregunta creo que no terminó la pregunta, no sé qué exactamente, pero mi entendimiento de la pregunta es que ellos están en clases y están bajo visa de turistas, o no sé si tienen la pregunta de que pueden aplicar si pasa la ley. No sé si esa es su pregunta porque no la terminaron de completar, pero por eso quería presentarla para que todas las personas que incluyeran sus preguntas las queremos responder. Pero eso es lo que yo entiendo de la pregunta, que dijeron que están bajo visa de turista y no se le ha vencido la visa de turista y están en clases de inglés.
Gracias, Jocelyn. Bueno, hay una diferencia entre tener una visa válida y estar en un tiempo válido de los Estados Unidos. Cuando alguien entra generalmente con visa de turista a los Estados Unidos, el tiempo válido que se puede quedar la persona son 6 meses. Eso significa que si la persona se quedó más allá del tiempo que se le fue otorgado bajo la visa de turista, ya está fuera de estatus, ¿verdad? Y ya no está cumpliendo con el estatus de la visa de turista y las normas que contiene la visa de turista. Ahora, el tomar clases cuando uno está en los Estados Unidos con una visa de turista, creo que es generalmente prohibido. Jacqueline, ¿eso es cierto? Creo que sí, ¿verdad? Es generalmente prohibido estudiar en los Estados Unidos cuando alguien está en los Estados Unidos bajo una visa de turista, porque la visa de turista es únicamente para visitar los Estados Unidos, para estar aquí, ¿verdad? Viajar, hacer cosas, ¿verdad? Que tienen que ver con visitar lugares turísticos, estar con la familia, ¿verdad? Ese tipo de cosas y no tienen ningunos otras cosas que se les permite a esas personas. Quiere decir que si esa persona entró y está estudiando y todavía tienes el periodo válido de su visa, está en violación de la visa de turista. Gracias, Angelita, por responder a la pregunta. Y nuestra próxima pregunta es, ¿necesito un abogado para este proceso? Jacqueline, ¿nos puedes asistir con esa pregunta? Sí, bueno, sí recomendamos que tengan un abogado o una persona experta en leyes de inmigración si van a hacer cualquier tipo de solicitud de inmigración. Las leyes de inmigración y las solicitudes que se tienen que hacer son complicadas, especialmente si tienen un récord criminal, por ejemplo, o algún historial de inmigración. Y es importante que no hagan algo que les pueda perjudicar en el futuro y no hagan algo incorrectamente. Entonces, si usted tiene un caso complicado o necesita ayuda con un caso de inmigración, sí es importante que contrate a alguien que sea experto en estos casos. Nos puede contactar a nosotros. Por favor, no duden en contactarnos. Estamos aquí para ayudarlos. Gracias, Jacqueline, por asistir con la pregunta. Con eso concluimos el seminario de hoy. Para cualquier otra pregunta o para programar una consulta, por favor envíenos un correo electrónico a info@chuc.com o envíe un correo electrónico a uno de nuestras presentadoras directamente utilizando la información de contacto en la pantalla o llámenos a una de nuestras oficinas. También recomendamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Chuc LLP para actualizaciones de contenido cada semana. Muchas gracias por unirse a nuestro seminario de hoy. Le deseamos una semana segura y feliz por delante. Gracias por asistir.